En este vídeo te voy a hablar de qué es la fibromialgia y cómo podemos abordarla. ¡Empezamos! Si es la primera vez que estás en este canal y quieres estar al corriente de todos los vídeos que voy realizando acerca de patologías, de fisiopatología, de suplementación, nutrición, dale a la campanita, suscríbete y estarás al corriente de todos los nuevos vídeos que vamos a ir subiendo. Sin lugar a dudas, una de las patologías del siglo XXI que más está creciendo es la fibromialgia. Existen muchísimas dudas de qué es lo que lo causa, qué tipo de tratamiento se puede dar para todos los síntomas tan limitantes que tiene la fibromialgia, y en este vídeo te voy a intentar aclarar qué es la fibromialgia, qué diferentes etiologías existen alrededor de esta patología, qué síntomas tiene y sobre todo qué podemos hacer en cuanto a herramientas naturales para mejorar el dolor, la falta de sueño y toda la limitación emocional que existe alrededor de este síndrome. La fibromialgia se caracteriza por ser un síndrome que normalmente aparece a partir de los 35-40 años, caracterizado por alta carga de dolor sistémico a lo largo de todo el cuerpo. Normalmente 3/4 partes del cuerpo tienen dolor crónico a lo largo de las últimas semanas, los últimos meses o incluso los últimos años, de forma que la persona se encuentra muy limitada a la hora de poder hacer sus actividades cotidianas, ir al trabajo, recoger a los niños, hacer las actividades de la casa, etc. Normalmente el diagnóstico de la fibromialgia a partir de 1990 se ha realizado estableciendo los diferentes puntos gatillo de dolor que existen. Normalmente existen 18 puntos que son aplicados y en función del dolor que tiene la persona y sobre todo si existen más de 11 de esos 18 puntos que son positivos, se diagnostica una fibromialgia. Pero la fibromialgia es mucho más que el dolor, porque tiene de forma concomitante muchísimos más síntomas. Existe dolor de articulaciones, existe dificultad para levantarse por la mañana con energía, muchas de las personas no se levantan de la cama, existe muchísima dificultad para entrar en el sueño y para conciliar el sueño de forma profunda, existe una fatiga energética, una fatiga crónica alargada en el tiempo que hace que la persona tenga incluso absentismo laboral, deje el trabajo, deje los proyectos, deje el deporte, existe muchísima fatiga mental, emocional, se pierde el foco cognitivo y existe alta carga de ansiedad y de depresión paralela en todas estas personas. Fijaos todos estos síntomas que además en muchas ocasiones tienen patologías alrededor como permeabilidad intestinal, alteraciones del entorno intestinal, hipotiroidismo, lupus eritematoso y artritis reumatoide. Son dos tipos de enfermedades autoinmunes que se encuentran muy asociadas a la fibromialgia. Entonces fijaos todo este síndrome que por desgracia aún no está del todo diagnosticado, aún no se saben sus causas, pero que por desgracia cada vez está más diagnosticado en esta sociedad y esto está causando diversos estragos en muchísimas personas. Hasta 3 millones de personas actualmente en España tienen un diagnóstico de fibromialgia y por cada 10 mujeres solo hay un hombre. Hay unas particularidades que hacen que muchísimas mujeres tengan fibromialgia y la fibromialgia sea muy poco diagnosticada en los hombres. Quizá está algo infradiagnosticada porque hasta que lo acaba de contar un hombre y acaba de ir a su médico de cabecera o incluso al psicólogo para contar lo mal que se encuentra, deja pasar muchísimo tiempo. Por eso también cuando se descubre la fibromialgia en un hombre, los síntomas son ya muy profundos y el proceso ya es muy alargado en el tiempo. Respecto a las causas, existen muchísimas. Si algo hemos podido observar en los pacientes con fibromialgia es que podrían existir muchísimas causas, entre ellas causas hormonales. En los pacientes con fibromialgia suele existir un descenso de hormona de crecimiento, un descenso de testosterona en el caso de los hombres, un descenso de cortisona, aunque al principio de los primeros síntomas de fibromialgia o incluso los meses o años anteriores existe un ascenso de cortisol porque el organismo en un intento de luchar con la inflamación libera muchísima cortisona por parte de la cápsula suprarrenal, pero muchísimos de los pacientes conforme van pasando los años tienen una fatiga adrenal, un agotamiento de la cápsula suprarrenal, lo que hace que las cantidades de cortisol liberados a
a lo largo de las 24 horas es bastante disminuido. También existe disminución de melatonina, disminución de pregnenolona y sobre todo disminución de dehidroepiandrosterona, DHEA, que es una hormona también liberada por parte de la cápsula suprarrenal que en mi experiencia absolutamente todos los pacientes con fibromialgia tienen disminuida esta hormona. Existe también procesos inmunológicos vinculados a la fibromialgia. Muchísimos de estos pacientes tienen una inflamación sistémica que puede ser determinada a través de analíticas, con un perfil linfocitario, mirando la proteína C reactiva, marcadores inmunológicos que determinan que existe una inflamación sistémica a lo largo de los últimos meses, los últimos años. Existen también deficiencias de neurotransmisores. Existe muy poca cantidad de serotonina, de la melatonina que ya también hemos hablado. Existen incluso algunos pacientes que se ha observado que tienen alta cantidad de anticuerpos antiserotonina, de forma que ese neurotransmisor tan importante para el control del dolor, para entrar en el sueño, para estar bien emocionalmente, no está actuando de forma eficiente en el organismo. En muchos de estos pacientes, ya he dicho antes que también existe de forma concomitante enfermedades autoinmunes como hipotiroidismo, lupus eritematoso, artritis reumatoide. Se ha observado también ciertas infecciones basales que pueden existir como citomegalovirus, Epstein-Barr, que es el virus de la mononucleosis infecciosa que se ha podido observar que está de forma latente en muchos de estos pacientes. Existen también pacientes con fibromialgia que la han desarrollado a través de procesos traumatológicos, una lesión alargada en el tiempo que ha ido generando inflamación, que ha ido soltando todas esas citoquinas y moléculas inflamatorias que han ido generando una inflamación crónica en todo el organismo de forma que todo le ha empezado a doler al paciente. Y algo que se ha observado, muy peculiar, que después de algunos accidentes de tráfico donde ha habido un latigazo cervical, por toda la desestabilidad y desequilibrio que se produce en toda el área craneal y toda la zona encefálica, la alteración del sistema límbico, el hipotálamo, los neurotransmisores, pacientes meses después de ese latigazo cervical no bien gestionado ni curado, han empezado a debutar con una fibromialgia. Y como bien veis, hay muchísimas causas de las que estoy hablando y ninguna es la causa real de la fibromialgia. Muchos de los pacientes también llevan alargando situaciones de estrés, de ansiedad, de muchos trabajos, de cuidar a un enfermo, situaciones emocionales que hacen que vaya bajando la concentración de serotonina, que se vayan estresando, que vaya agotándose su cápsula suprarrenal por nerviosismo, por no dormir, deportistas que han alargado muchísimo su actividad deportiva, el sobreentrenamiento, y todo eso acaba también en una fatiga crónica y la fibromialgia, y en definitiva estamos hablando de un cuadro crónico y con muchas causas, y por tanto, si existen muchas causas, debemos abordarlo de forma multidisciplinar y desde muchos ángulos. Abordemos el tratamiento de la fibromialgia. En primer lugar, existen fármacos que pueden y deben ser usados en determinadas circunstancias. Siempre que hablo de un tratamiento multidisciplinar, voy a hablar de herramientas naturales, la alimentación, el deporte, el descanso, la suplementación, pero no por ello, ante cualquier tipo de patología, debemos olvidar la importancia de algunos fármacos. Estos pacientes sufren muchísimo, tienen muchísimo dolor, tienen depresión, son personas muy limitadas a nivel laboral, a nivel deportivo, a nivel de salud. Es mucho el drama interno de una persona que se encuentra tan limitada y tenemos que ser condescendientes con ellos y evidentemente no intentar solo abordar de forma natural o con herramientas naturales estas patologías tan graves y tan alargadas en el tiempo. Existen antiinflamatorios, evidentemente que pueden disminuir la inflamación en algún momento determinado. Por ejemplo, cuando algún paciente además con fibromialgia me dice que tiene que realizar algún viaje, tiene que realizar pues un viaje de unos cuantos días y tiene que encontrarse bien, pues si tenemos que recurrir a un antiinflamatorio unos días, lo puede tomar. Analgésicos, alguna benzodiazepina o alguna pastilla también para dormir. Evidentemente vamos a intentar limitarlo, pero hay muchos de estos pacientes que incluso tienen que tomar morfina por el dolor. Entonces no intentamos retirar de golpe todos los fármacos y si en algún momento muchos de vosotros que además estáis tutelados por vuestros médicos, por el médico del dolor, etcétera, y estáis tomando estos fármacos, no intentéis abordar el resto de herramientas de las cuales te voy a hablar sin consultarlo con ellos y ni siquiera quitarlo de golpe para abordarlo porque tendrías un síndrome de abstinencia. Y cuando tengáis que recurrir a fármacos, hacedlos. Entre ellos también los antidepresivos, porque el antidepresivo normalmente nos va a elevar la concentración de serotonina en nuestro sistema nervioso y vais a encontraros mejor. Altas concentraciones de serotonina, en mi experiencia duloxetina sería el antidepresivo que mejor puede ser gestionado y usado
por el organismo de una persona con fibromialgia y de esta forma también vais a poderos exponer mejor a los síntomas. Dentro de las herramientas que podemos utilizar, la gestión del sueño. Muchas de las personas que están con fibromialgia tienen que recurrir a altas dosis de benzodiazepinas, hipnóticos y aún así cada vez van subiendo más las dosis porque ya sabéis que el organismo se adapta. Para ello podemos contar con la melatonina. La melatonina es un tipo de hormona que libera la glándula pineal y que se encarga de que tengáis un sueño profundo y que sobre todo entréis en fase REM. Si entras en fase REM, que es la fase profunda del sueño, tu cerebro, tu hipófisis va a liberar de forma más eficiente también hormona de crecimiento, la cual es importantísima para una persona que tiene una fibromialgia. Entonces la melatonina antes de dormir la puedes usar con un rango de seguridad en cuanto a dosis bastante amplio, desde 2 hasta, he visto cápsulas de hasta 50 miligramos, imaginaos la cantidad de melatonina que se puede tomar. Podéis incluir GABA también, entre 400 y 800 miligramos, esta combinación es bastante buena para intentar limitar la necesidad de benzodiazepinas o ansiolíticos a la hora de dormir. A la hora de gestionar mejor el sueño, también os recomendaría que en la última merienda, cena o en la última cena también podáis incluir algo de hidrato de carbono de bajo medio índice glucémico, como una legumbre, un pseudo cereal, y que ahí podáis incluir también magnesio y 5-HTP, que sabéis que es el derivado de triptófano, que nos va a facilitar la liberación de serotonina, en un intento de que vuestro organismo produzca mejor también su propia melatonina y tengáis un sueño más reparador. Para todas las personas que tenéis esta fibromialgia es muy importante que entendáis una cosa. En una fibromialgia siempre existe esta inflamación crónica de la cual hemos estado hablando, y la inflamación crónica de bajo grado, que es un término que cada vez se usa más, tiene un vínculo con el funcionamiento del metabolismo muy íntimo. Por eso ahora términos como la lipoinflamación se encuentran muy asociados a la inflamación crónica de bajo grado, a la resistencia a la insulina, al síndrome metabólico y muchas de las patologías que actualmente están creciendo como la fatiga crónica, la fibromialgia, los procesos autoinmunes y que hace 40 o 50 años no teníamos. Si queremos mejorar la inflamación sistémica, debemos mejorar el funcionamiento metabólico de la persona con fibromialgia. Y las personas con fibromialgia, entre que están muy cansadas, no tienen ganas de levantarse de la cama, lo último que quieren es levantarse, ir a comprar la comida, gestionar la alimentación, cocinar, etc., en muchas ocasiones, por desgracia, se recurre, o el paciente con fibromialgia recurre a comida rápida, al chino, al McDonald's, a pedir un globo rápidamente, a una bolsa de comida rápida, y en ese momento evidentemente lo que se está produciendo es una inclusión de hidratos de carbono de alto índice glucémico, harinas refinadas, impactos en la insulina, y todo esto va generando esa lipoinflamación y esa liberación de moléculas sistémicas inflamatorias que va agravando muchísimo más el problema. No es que sea la causa, pero evidentemente este caldo de cultivo que se está haciendo no nos favorece nada. Entonces, en todas aquellas personas que tengan fibromialgia debemos mejorar el metabolismo o el funcionamiento metabólico de la persona. Eso lo podemos realizar con ayuno intermitente. Os dejo un enlace para todos aquellos vosotros que queráis saber qué es el ayuno intermitente y cómo realizarlo. Os dejo un enlace en la etiqueta. El ayuno intermitente ya os va a promover la autofagia. La autofagia es la capacidad endógena que tiene el organismo de forma primigenia para eliminar toxinas, para eliminar residuos metabólicos asociados al funcionamiento celular, al funcionamiento de la mitocondria. Entonces, todas las personas con fibromialgia suelen tener muchísimos residuos metabólicos. El organismo no funciona bien, existe esa lipoinflamación. Muchas de las personas con fibromialgia están polimedicadas, con lo que existen muchísimos residuos que no han podido ser además detoxificados por parte del hígado. Una de las mejores formas que tenemos para ir disminuyendo la carga tóxica del organismo y favorecer ese reciclaje metabólico es el ayuno intermitente. Igualmente, para todas las personas que tengáis fibromialgia, es muy importante que consigáis una flexibilidad metabólica, realizando junto al ayuno intermitente días donde hagáis una mayor carga de grasas, incluso realizando algunos días de cetosis. Igualmente os dejo un enlace de qué es la cetosis y cómo realizarla, pero no alargada en el tiempo, sabiendo cómo incluir días donde metáis hidratos de carbono para ir generando ese balance entre grasas y carbohidratos, siempre igualmente con un balance normalizado de proteínas, pero conseguir esa flexibilidad metabólica entre las grasas y el carbohidrato, consiguiendo al mismo tiempo poco a poco una sensibilidad a la insulina. ¿Por qué es esto tan importante? Porque se ha observado que en todas las personas con fibromialgia existe una alteración en la correcta funcionalidad de la mitocondria.
La mitocondria es el orgánulo que tenemos internamente en la célula y que se encarga de la oxidación, se encarga de la respiración oxidativa. Es el orgánulo que tiene la capacidad de obtener ATP, es decir, energía, desde nuestros recursos energéticos, como puede ser la glucosa, como pueden ser los ácidos grasos, etc. Y en la fibromialgia, la mitocondria funciona mal. Por eso, recursos como el ayuno intermitente o la cetosis o la mejoría de la sensibilidad a la insulina nos van a favorecer que la mitocondria funcione muchísimo mejor. Nos van a favorecer que la autofagia y sobre todo la activación de la ruta enzimática AMPK, que es una ruta de enzimas que favorece que la mitocondria funcione muchísimo mejor, sea favorecida. De esta forma, también igualmente, principios activos como el jengibre, la cúrcuma, el resveratrol, funciona muchísimo en la fibromialgia, la vitamina E, todo este tipo de sustancias, igualmente el ácido alfa-lipoico, la acetilcarnitina, van a venir muy bien a la persona con fibromialgia para restablecer el correcto funcionamiento de la mitocondria, que la respiración celular sea muchísimo más eficiente y que la energía de la persona con fibromialgia que está tan en el suelo empiece a ascender paulatinamente. Os he hablado previamente del grado de toxicidad y de inflamación sistémica que existe en las personas con fibromialgia. Cuando una persona con fibromialgia empieza a tomar tantos fármacos, aparte de la inflamación sistémica que muchas veces ocurre, todos esos fármacos tienen que ser detoxificados por el hígado y muchas de las fases destinadas en el hígado a hacer hidrosolubles los fármacos no pueden ser llevados a cabo y el hígado empieza a cargarse metabólicamente, de forma que podemos observar transaminasas elevadas. Si realizamos un estudio más profundo podemos encontrar que la vesícula se encuentra agrandada, que hay cálculos, etc. Entonces es muy importante también que podamos detoxificar el hígado en los pacientes con fibromialgia para acelerar los procesos de eliminación de toxinas. Esto principalmente lo vamos a hacer con dos principios activos. La acetilcisteína, que sabemos que es el precursor del glutatión, que es un antioxidante que funciona muy bien a nivel hepático, y con ácido alfa-lipoico, que también va a actuar muy bien detoxificando a nivel hepático. Muy importante también la inclusión de ácidos grasos esenciales, principalmente el DHA. El DHA funciona muy bien, sobre todo mejorando la sensibilidad de los receptores periféricos en las membranas celulares. El DHA entre 1 o 2 gramos os va a venir muy bien, y la vitamina D. Cuando os miréis analíticas, intentad que vuestras analíticas no estén por debajo de 50 miligramos por mililitro, ¿vale? Y que las cantidades de vitamina D puedan ser solventadas para llegar a las concentraciones adecuadas, puesto que la vitamina D es una vitamina liposoluble que se encuentra muy vinculada a la prevención de la inflamación, a la mejoría de los neurotransmisores, entre ellos la serotonina, a la mejoría en cuanto a la producción de hormonas. Entonces, muy importante el control de esta vitamina. Por último, y ya acabo con esto, la fibromialgia tiene un vínculo muy importante con nuestras emociones, con el control del dolor a nivel emocional, con la gestión de todo lo que le ocurre al enfermo. En muchísimas ocasiones, aparte de todas estas características físicas que existen en el paciente con fibromialgia, existe un componente emocional que genera un drama interno en el paciente y en el entorno familiar, laboral, las amistades, etcétera, porque muchas veces es un quiero o no puedo. La persona se promete a sí misma levantarse a la mañana siguiente y poder con la vida, volver a ser la persona que era antes, tiene un recuerdo de cómo entrenaba antes, cómo hacía todas las cosas, cómo era una máquina trabajando, y ahora de repente existe una frustración tan potente que la práctica totalidad de los pacientes con fibromialgia alargada en el tiempo acaban con depresión, con ansiedad, polimedicadas con muchísimos antidepresivos, con pastillas que hacen que literalmente vayan por la vida como un zombie, ¿vale? Entonces, creo que es muy importante que todos vosotros que tenéis fibromialgia asumáis la necesidad también de una psicoterapia, un coach o un profesional que igualmente, al igual que es muy importante el profesional a nivel médico, a nivel reumatológico, a nivel nutricional, tengáis asumidos la importancia de esa dirección emocional para poder gestionar todo lo que está ocurriendo y todos esos cambios que se están produciendo en vuestra vida y que sin lugar a dudas van a tener un impacto en la evolución de vuestra enfermedad. Como veis, la fibromialgia es una patología que cada vez la podemos reconocer más en la sociedad, cada vez se habla más de ella, pero que es muy difícil de diagnosticar. Existen muchísimas causas que dan lugar a este proceso tan limitante a nivel físico, a nivel emocional, que genera tanto dolor en los pacientes y que por desgracia se nos escapan los profesionales en cuanto al abordaje, que debe ser multidisciplinar.
En este vídeo he intentado esclarecerte si eres profesional, si eres nutricionista, si eres entrenador, si eres un paciente con fibromialgia o una persona que tiene un pariente con fibromialgia. He intentado esclarecer qué herramientas podemos usar, aparte de los fármacos que deben ser usados para limitar ese dolor y esa inflamación, qué tipo de herramientas podemos usar para conseguir lo que queremos al final con este paciente de fibromialgia, que evolucione favorablemente desde todas las perspectivas que podamos. Si te ha gustado este vídeo y quieres estar al corriente de todos los abordajes terapéuticos para diferentes patologías que vayamos haciendo, de nutrición, de suplementos, etc., suscríbete al canal, dale a la campanita y en el siguiente vídeo te espero.